Ya, ya está Miguel. Miguel, en el chat ya respondiste la pregunta que te hicieron. A ver, un momento. Dice, en la etapa de formulación de expediente, ¿cuál es la metodología para la elección de la mejor tecnología de la UBS? Ya. Lo primero que tienen que ver en la etapa de formulación es para qué zona vamos a requerir ese tipo de UBS. Si es zona sierra o si es zona costa o si es zona selva. Si es zona selva, hay que tener en cuenta la cantidad de inclemencia de calor que se pueda dar en esa zona. Entonces, si es así, nosotros no podríamos plantear para esa zona hacer, por ejemplo, un tipo de UBS con materiales de adobe. ¿Por qué? Porque el adobe es un material típico de la zona sierra, no de la zona costa, no de la zona selva. Tampoco podríamos plantear un techado con calamina, porque lo que va a hacer la calamina es aumentar el grado de calor dentro de esta letrina y por consiguiente va a conllevar a una putrefacción. Entonces, no es recomendable esto. La letrina de hoyo seco ventilado, no. Otro que no es recomendado es justamente el que viene a ser el que viene a ser con techo o hoyo seco, ¿sí? Porque si bien es cierto, esto va a tener una campana o va a tener una chimenea por donde se va a disuadir o persuadir todos los malos olores, pero internamente en el baño, propiamente dicho, los olores van a ser de muy insoportables y por el mismo tema del calor presente en el ambiente, esto se va a agudizar. Lo recomendable en una zona selva es que se trabaje con un biodigestor, ¿no? Ya, eso sería. Continuemos entonces. Ya. Cuando nosotros hablamos de las VS por arrastre hidráulico, vamos a proceder a lo siguiente. Lo primero, para la limpieza del inodoro se va a humedecer un trapo con un poco de lejía y detergente para limpiar la superficie y de esta forma eliminar bacterias. Y con una escobilla se va a limpiar todos los restos de las heces solo con agua, ¿no? Y no se va a usar detergente ni lejía. Eso va a ser a posteriori. Tanto en las paredes como en el suelo también se van a limpiar tanto por dentro como también por fuera, al igual que los techos. El uso de las UVS con arrastre. Lo primero, levantar la tapa del inodoro, sentarse en la taza, botar el papel usado en el tacho de basura, jalar la palanca de agua y lavarse las manos con agua y jabón. Está terminantemente prohibido el arrojo de papeles,
trapos, bolsas, toallas higiénicas, pañales descartables o comidas en estos. El uso de escobilla y solución de agua con detergente para limpiar el exterior del inodoro. Se pueden usar lejías también. Usar una escoba para limpiar las paredes y techos de la UVS interior y exterior y limpiar a diario el piso de las UVS. Ahora, ¿por qué no es recomendable usar el ácido muriático? Primero, que eso ya es un componente químico que está fuera del mercado por la alta toxicidad que hay, y otro que para su manipulación hay ciertas condiciones a usar. Uno, por ejemplo, que la mascarilla que se use tienen que ser mascarillas con válvulas, y el personal a desarrollar o a emplear o manipular este ácido muriático tiene que ser altamente capacitado. Ahora, cuando se realiza la limpieza en el interior de las UVS normales con lejía o detergente, también hay que tener ciertas consideraciones, como es, por ejemplo, el uso de guantes, zapatos cerrados o botas, y al ser un ambiente sumamente cerrado, también hay que usar una mascarilla sencilla para evitar contaminarnos por la lejía. Este es el sistema típico de un biodigestor. Vamos a encontrar que va a tener una entrada de desechos, un filtro de percolación, una separación de líquidos y sólidos, una salida de lodos, natas o grasas o accesos para la limpieza. ¿Sí? Esto ya viene a ser en su instalación. Va a tener un biofiltro también y un pozo de percolación al costado, ¿no? La zona de acumulación de lodos y sobre todo una válvula de extracción, ¿no? Esto se va a cerrar en ciertas temporadas y en otras se va a abrir para poder hacer la evacuación. ¿Cómo se hace la limpieza de la UVS por arrastre? Se abre la válvula de registro de lodos para que salgan por gravedad, ¿sí? Donde van a salir en aproximadamente de 2 a 3 litros de agua turbia y después los lodos de color negro, ¿no? Y finalmente se va a cerrar cuando la válvula vuelva a salir agua turbia. Si al abrir la válvula no saliera lodo o saliera con dificultad, vamos a retirar el tapón y vamos a introducir un palo de escoba y removerlo con cuidado el biodigestor para evitar dañarlo. Ojo, este palo no tiene que tener no tiene que ser puntiagudo. ¿Por qué? Porque esto podría dañar las paredes del biodigestor. Y se recomienda limpiar los biofiltros utilizando abundante agua después de cada 3 o 4 extracciones de lodos o después de una obstrucción. Hay que hacer la limpieza correspondiente de los biofiltros echando agua con manguera, abrir la válvula de lodos y añadir ceniza o cal para evitar moscas y dejar secar los lodos en el techo durante 10 a 15 días. Si se obstruye, desatorar con un palo de escoba y rellenar con agua el biodigestor para reponer el volumen descartado de los lodos. El uso del inodoro, lavadero de manos y ducha para un correcto funcionamiento, mantenimiento de la caseta, pintados, tarrajeos, mantenimiento de las conexiones de agua, mantenimientos del biodigestor, que consiste en el vaciado y limpieza de lodos, mantenimiento de la zanja o pozo de infiltración, humedales y otros. Mire, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos, por ejemplo, un personal que va a realizar la labor de la limpieza del biodigestor. Y si ustedes pueden apreciar, esta persona está con todos los CPPs, ¿no? Lo primero que él tiene son un mandilón o tiene un traje especial hermético. Tiene, por ejemplo, los zapatos de seguridad o botas y tiene una mascarilla, ¿ve? Con filtro que le va a ayudar. La extracción de lodos, aquí están las fotos, cómo se hace la extracción de lodos. Se puede usar un zapapicos o se puede usar, por ejemplo, palas cucharas. La capacitación en todo momento al personal para que, o a los dueños de viviendas para que puedan hacer un correcto uso de estos biodigestores.
Esto es una mala práctica que no se debe hacer. Por ejemplo, se dice que acá se está usando una vara en caso de no salir el lodo, pero recuerden que esta vara no tiene que ser puntiaguda, ¿sí? Hay que ver la limpieza y mantenimiento dentro de las viviendas, cómo están todos sus sistemas o todos sus baños. Los inodoros tienen que estar limpios, los lavamanos o lavatorios. Duchas, no tiene que haber presencia de vectores como son moscas, zancudos, entre otros que pudieran estar incubando en estos ambientes. Se debe colocar un techo al biodigestor para evitar que se quiebre o se deteriore, por lo general con los mismos implementos o con la misma área verde que se encuentra en la zona. Se debe controlar con un rincón de aseo en la sub-VS, toalla, jabón, cepillos de dientes y con implementador de limpieza, escoba, recogedor, trapeadores, ¿no? Muy bien, esto es lo que ha sido la segunda parte de lo que vendría a ser la limpieza de los biodigestores, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, el tratamiento de limpieza del biodigestor es un tema un poco más sencillo, aparte también que es más seguro, es más higiénico y es recomendable, tanto en selva como en sierra, pero preferentemente en selva. ¿Por qué? Porque nos va a evitar la no proliferación de vectores, nos va a evitar, por ejemplo, también una mayor limpieza y accesibilidad de todos los puntos o compuestos de este. Un momento. Licenciada Vania, me has vuelto a desactivar mi opción de presentación. No, ahorita verlo. No puedo. A ver ahora, Miguel. Ya, a ver, un momento. Igual. No me está permitiendo, a ver un momento. Un momento, está cargando, creo que la señal. Sí, me parece, porque estaba normal. Hay una pregunta para que respondas, Miguel, en el chat. ¿De quién es la responsabilidad del mantenimiento de las VS? ¿Del usuario o del HAS? A ver, acá hay doble responsabilidad. La responsabilidad del HAS es la de orientar al usuario cuál es la limpieza correcta u óptima de las VS. Y por el otro lado está la del usuario, quien es el responsable directo de dar mantenimiento a estas VS. Lo que vamos a hacer nosotros como HAS va a ser capacitar a los usuarios de cómo se hace el mantenimiento de esta. Pero quién es la persona quien lo va a realizar es el propio usuario.
Ya, no me está. El archivo se abre, pero está parpadeando, no sé por qué. Ahora voy a cerrar otra vez el archivo y lo voy a abrir. A ver, licenciada Vania, me voy a desconectar y me voy a volver a ingresar, ¿ya? Me das Ya, ok, ok. acceso. Me das Ya. acceso. Vamos pasando lista, ¿les parece? Irma Judith Alminco Bonilla. Irma Judith está presente. Amabelita Nilde Espinosa Masgo. Dame acceso ahora sí, por favor, para proyectar. Ya. Listo. En este módulo vamos a tratar o vamos a profundizar el tema de limpieza y desinfección, ¿no? De los sistemas de agua potable. Tenemos que entender qué es la desinfección, ¿no? Y la desinfección viene a ser un procedimiento mediante el cual se van a eliminar microorganismos que van a producir enfermedades, ¿no? Y estos se alojan por lo general en las paredes internas, en las estructuras de todos los componentes por donde circula el agua. Para esta desinfección se utilizan altas concentraciones de cloro, mayor a las 50 partículas por millón. En un lenguaje más claro, es la lejía común y corriente que nosotros usamos. Este procedimiento se realiza de forma periódica de 2 a 4 veces al año y debe aplicarse a todos los componentes del sistema: captación, cámara rompepresión, línea de conducción, reservorio, red de distribución, etcétera. Se utiliza un porcentaje de mayor de cloro, al que nosotros lo vamos a llamar hipoclorito de calcio, al 60%, ¿no? Y con ello se va a desinfectar los techos, las paredes, las tapas y los accesorios de las instalaciones. Vuelvo a repetir, el personal encargado de hacer esta operación o mantenimiento tiene que estar con los equipos de protección personal necesarios, como son las botas, guantes, mascarillas, ¿sí? Y proveerse, por ejemplo, de algunos elementos o accesorios adicionales. No se puede tomar el agua de desinfección porque tiene demasiado cloro. Una vez desinfectado, se deja transcurrir el agua por un periodo de tiempo y luego de ello recién nosotros podemos consumir dicha agua.
Acciones previas a la desinfección, donde nosotros vamos a acordar cuándo vamos a hacer la desinfección. Eso lo vamos a hacer en un acuerdo en Asamblea General, las fechas de desinfección. ¿Sí? ¿Por qué nos vamos a acordar esto en las fechas de asamblea? Porque es ahí donde indirectamente vamos a advertir a las personas qué días no tienen que consumir, en qué horarios el agua, porque vamos a estar haciendo el tema de la desinfección. La fórmula para el cálculo del hipoclorito de calcio para la desinfección va a ser la siguiente. La primera, que es, por ejemplo, la cantidad de litros, se va a multiplicar por la concentración, ¿no? En este caso decían al 70%. ¿Sí? Dividido entre el porcentaje de cloro y multiplicado por 10. El cálculo previo para la desinfección es saber el volumen, ¿no? Y el volumen viene a ser la base por el ancho y por la altura. En sistemas cuadrados y en sistemas circulares es 3.1416 pi por el diámetro elevado al cuadrado entre 4 por la altura. Este es un cuadro para diferentes componentes en función al volumen de la estructura. En ellos tenemos el volumen del depósito, la pureza del hipoclorito, la concentración de cloro y el peso de hipoclorito propiamente dicha. Esta es una ficha de control de la desinfección del sistema de agua, que es el que ustedes comúnmente vienen utilizando, ¿no? En ello vamos a anotar primero cuál es la comunidad o sector, distrito, provincia, región, la entidad a cargo o municipalidad, el establecimiento de salud al que pertenece y finalmente en la ficha colocaremos la fecha, tipo de actividad, nombre y apellidos del responsable de la actividad, cargo, número de participantes, desagregándoles entre varones y mujeres, volumen en metros cúbicos, el valor del cloro va a ser en kilogramos y finalmente algunas observaciones que se pudieran dar. Aquí está justamente lo que les vengo repitiendo ya y con esta la tercera vez referente a los CPPs, casco protector, lentes, respirador de filtro con gases, guantes de gebe, trajes impermeable, mandil impermeable y botas de gebe. En materiales vamos a tener el hipoclorito de calcio al 70%, baldes de 20 litros, un cucharón de madera, baldes de 5 litros, balanzas, escobillones de cerdas duras, escobillones de ropa y llaves. Lo primero que se tiene que hacer es vestirse adecuadamente con los CPPs y limpiar los alrededores y realizar la limpieza de la estructura con agua. Tercero, cerrar las válvulas de salida y expulsar el agua por la tubería de limpia o tubería de purga. Disolver el hipoclorito de calcio al 70% en un balde con agua de 20 litros, teniendo en cuenta la cantidad necesaria para cada estructura. Para el cálculo de la cantidad de hipoclorito de calcio se va a aplicar la siguiente fórmula. Se aplica la fórmula que acabamos de enseñar en cuanto a concentración. Procedimientos para la desinfección. Primero es desarrollar la captación o verificar cuál es la captación, ¿sí? Y las estructuras de línea de conducción, ¿no? Estas se van a limpiar con trapos y escobillas de acero, se van a limpiar todas las paredes internas, accesorios y tapas sanitarias, y finalmente se procederá a enjuagar todo lo que se ha hecho en la operación y mantenimiento. En las estructuras de línea de conducción se debe preparar la segunda solución para desinfectar la cámara y tuberías y tener en cuenta el cálculo de cloro para la línea de conducción, colocar los accesorios internos y llenar con agua la estructura hasta la mitad. Luego echaremos la solución y abriremos la válvula de salida para desinfectar la tubería y cerraremos las tapas sanitarias de las estructuras y vamos a engrasar los pernos. Adaptar el tapón o colocar la válvula temporal para acciones de desinfección en líneas de conducción, ¿no? De las cámaras rompepresión de tipo 6.
Esta es la misma imagen, ¿ya? En el caso de los reservorios y estructuras de redes de distribución, nos debemos poner adecuadamente los equipos de protección personal, abrir la válvula de limpia y bypass y cerrar las válvulas de ingreso y de salida hasta que el reservorio quede totalmente vacío. Hay que vaciar y disolver el hipoclorito de calcio, calculado en un balde con agua de 20 litros y teniendo en cuenta la cantidad necesaria para esta estructura. Para el cálculo de la cantidad de hipoclorito del calcio se va a aplicar la fórmula que viene a ser el volumen o la concentración dividido entre el porcentaje de cloro por 10. ¿Cómo se halla el volumen? Lo acabamos de repetir en fórmulas cuadradas. Va a ser el ancho por el fondo por la altura. Y en sistemas circulares va a ser 3.1416 o pi multiplicado por diámetro al cuadrado entre la dimensión. Ya. Cuarto, entramos al tanque de almacenamiento y con esta solución y trapo o escobilla frotamos las paredes, pisos y accesorios. Quinto, abrimos las válvulas de ingreso y cerramos la válvula bypass para poder enjuagar con abundante agua las paredes, accesorios y piso. Cerrar la válvula de limpia y aperturar la válvula de ingreso para volver a llenar el reservorio. Preparar la segunda solución para desinfectar la cámara y tuberías. Hay que calcular con el volumen de las redes de distribución. Echamos la solución al tanque de almacenamiento cuando el nivel del agua se encuentra a la mitad. Dejar que se llene el tanque hasta el cono de rebose. Se cierran las válvulas bypass y se abre la válvula de salida para aprovechar esta solución en la desinfección de las redes de distribución por aproximadamente 2 horas. Luego de este tiempo se evacúa esta agua por las válvulas de purga y grifos domiciliarios. Abrir las válvulas de purga de las redes de distribución para botar toda la solución exceso de agua que se encuentra por las tuberías. 2. El agua apta para el consumo será verificada con el comparador de cloro residual. El rango permisible apto para el consumo humano debe estar entre el 0.5 y 1 de partículas por millón. Recomendaciones ante incidencias. Ante un típico caso de ingestión, los síntomas suelen ser náuseas, vómitos, gastritis en concentraciones menores al 10% y no suelen evidenciarse lesiones. El tratamiento, enjuague bucal con agua fría e inmediatamente dilución mediante la administración de leche o agua fría en forma fraccionada. La cantidad para suministrar es 250 mililitros en adultos o de 10 a 15 mililitros en niños, sin exceder los 250 milímetros en ambos casos. Suspender ante la presencia de náuseas, vómitos o atragamiento. Recomendaciones ante incidencias. Al darse una inhalación, se reduce una reacción exotérmica que libera vapores de cloro, cuya toxicidad inhalatoria se manifestó por tos irritativa, lagrimeo, sequedad bucal, broncoespasmos, dolor pleúrico y neumolosis. ¿Cuál es el tratamiento? Simplemente se realizará terapia inhalatoria aplicando mascarilla con oxígeno y nebulizando 6 milímetros de bicarbonato. Ante el contacto cutáneo o mucoso, se va a producir la irritación en piel y mucosas, cuya gravedad dependerá de la concentración y tiempo de contacto y que puede llegar a sufrir efectos y dejar secuelas producto de quemaduras. Tratamiento: retirar de inmediato toda la ropa contaminada junto a pulseras, reloj, anillos, piercing y demás accesorios e iniciar cuanto antes el lavado continuo y prolongado por no menos de 20 minutos con abundante agua tibia. Ante el contacto ocular, se va a producir un lagrimeo, ardor y picazón a la vista. El tratamiento es el lavado continuo con abundante agua durante no menos de 15 minutos. Muy bien.
En esta segunda parte, referente a las consideraciones a tomar en cuenta en un proceso de inhalación o de irritación por inhalación de hipoclorito o lejía, ¿tienen alguna pregunta? Si no tienen audio, escriban en el chat, por favor, sus preguntas. De todas maneras, creo que hay una pregunta. Ya. Ahora vamos a hablar de la cantidad de cloro a dosificar en la red o reservorio. Esta cantidad de cloro que se va a dosificar equivale a la demanda de cloro, la cual está estrechamente ligada a la calidad química y microbiológica del agua, la que debe adicionarse a la cantidad de cloro residual esperada en la red de abastecimiento del agua. Por tanto, antes de llevar a cabo este proceso de desinfección, es conveniente realizar los ensayos de consumo instantáneo de cloro. Este ensayo se denomina ensayo de demanda de cloro, ¿no? Donde se aplica una dosis, que es prácticamente el área a desinfectar, por el cloro libre residual, ¿no? Y se pide con una pastilla DPD. En los sistemas de cloración por goteo constante o filtros, vamos a tener el tubo visor, la válvula limpia, el tanque de cloración, los filtros de entrada, válvulas de entrada, grifos multiusos, filtro de salida, válvula calibrador, grifo medidor y válvula de paso. Todos estos elementos van a venir a ser un conjunto de accesorios y tuberías que sirven para la cloración constante del agua. Lo que va a estar internamente van a ser las líneas de recorrido, las líneas, el soporte de línea, el flotador dispensador, tubo visor, mangueras por caudal, grifo medidor, válvulas de paso, grifos multiusos, válvulas de entrada. Todos ellos van a representar al tipo de sistema de cloración por goteo constante, pero con flotador. Este ya es un sistema de cloración por goteo con balde dosificador de carga constante. Tenemos un tubo visor, válvula de limpia, balde dosificador, boya del balde dosificador, que son las características que diferencian del otro. Tipos de sistema de cloración, tendremos el clorador lineal, la válvula de salida, válvula de ingreso, ingreso de agua, salida de agua y válvulas bypass. Goteros autocompensantes. Tenemos un multiconector, una válvula para línea, un pedestal, tanque de 750 litros, filtro de anillos, acople bushings, mangueras de polietileno y goteros. Estas son algunas explicaciones técnicas de los goteros, que por lo general son las marcas ASUTS, ¿no? La duración del tanque, en volumen de tanque, vamos a encontrar de 750 y cuyo caudal de dosificación en litros por hora va a ser de 4 LPH a los 7 días, a los 15 días van a ser de 2 LPH y a los 30 días de 1 LPH. En la experiencia, la instalación de los tanques de cloración se van a realizar a alturas de 40 a 1 respecto al nivel del techo de los reservorios. ¿Qué significa alturas entre 50 a 1 metro con respecto al nivel del agua? Presenta alturas de presión aproximadamente de 0.1 bars en el gotero, que se ha comprobado. Es decir, que el gotero con la denominación de 2 LPH suministra un LPH y de 4 LPH va a suministrar 2 LPH.
La adaptación de flotadores de piscinas son estos que parecen unas pequeñas canastillas. Dentro de los clorinadores automáticos de pastillas o adaptables al SAP, tenemos este que parece un recipiente como si fuera, y en ellos se suministran las pastillas tipo SAPS. Este es una cantidad de agua a tratar según los clorinadores automáticos de pastillas de cloras, ¿no? Y en donde el desinfectante a utilizar será siempre briquetas de hipoclorito de calcio al 65 y 70%, no pudiendo ser de otro insumo. En los sistemas de cloración vamos a tener también unos tableros de control, los estabilizadores, canaletas eléctricas, bombas eléctricas dosificadores, perillas, mangueras, tanques de polietileno, mangueras de retorno de líneas de escape, canales con conexión, líneas de impulsión. Estos van al tanque elevado, al grifo para medición, baja de tanque elevado hacia la población, etcétera. ¿Sí? Esto es un tanque artesanal, ¿sí? Y con la diferencia que este tiene un medidor de agua y un caudal, ¿no? Este es un tanque elevado y también va acá una solución madre, ¿no? Si ustedes ven acá también hay una bomba dosificadora y aquí está un tablero de control. Esto ya es un tanque industrial. También funciona con una bomba dosificadora y se recomienda que esta bomba se ubique sobre el nivel del tanque. Bueno, esta es una imagen más precisa de un tablero de control, ¿sí? También tenemos acá la bomba dosificadora que se ubica por sobre el nivel del tanque de la solución clorada. El tanque de solución madre al tablero, este es el gráfico del circuito de tableros, cuenta con su directorio correspondiente, el estabilizador, el clorinador de cloro gas para caudales mayores a los 10 litros por segundo, que no es más que un que no es más que un recipiente de oxígeno. Sistemas de cloración con inyección de cloro a gas. Para el cálculo se utilizan las mismas fórmulas generales con una concentración del 100%. Viene a ser la cantidad de cloro en kilogramos por hora y se convierte en gramos por hora, perdón, y se convierte a kilogramos por hora, ¿no? La dosis del cloro también, o ppm, y el caudal a tratar, ¿no? Y una fórmula sencilla es M igual a la cantidad de cloro va a ser igual a 3.6 por la dosis de cloro por el caudal. Determinación del peso de hipoclorito de calcio para la cloración de agua. Primero, medir el caudal de ingreso al reservorio. ¿Cómo se mide el caudal de ingreso al reservorio? Se utiliza un balde, se abre el reservorio y con la ayuda de un reloj o de un cronómetro se visualiza en cuántos segundos se rellena este balde. Determinación del peso de hipoclorito de calcio para la cloración del agua. Primero, calcular el volumen de agua que consume la población en 7 y 15 días. BV va a representar el volumen de agua total en litros. Caudal va a ser representado por la letra Q y el tiempo de cloración por días. Determinación del peso de hipoclorito de calcio para la cloración del agua. Las lejías por lo generalmente están entre el 5 al 15%. Briquetas o pastillas están por lo general al 70 y 90%. El hipoclorito de calcio granulado se encuentra entre 65 y 70 y el cloro en gas se encuentra al 99% hasta el 100%.
Esta es la fórmula para la determinación del peso, que viene a ser el caudal de agua calculado, multiplicado por el número de días semanales, multiplicado por los segundos en días y multiplicados por la concentración del cloro residual en reservorios. La concentración en la fórmula va a depender de las condiciones del sistema. Estas son fórmulas adicionales. La primera es para que ustedes puedan hacer la solución madre, que es el peso, va a ser igual o sea, la cantidad de cloro a utilizar en peso va a ser igual al 1.1 por el 0.1 por 15 por 86,4 entre el 70 multiplicado por 10, ¿no? Esto es asumiendo que el peso sea igual a los 203 gramos y el peso del cloro de 70% sea de 200 gramos. Esta es una tabla del volumen de dosificadores de la solución o sistemas por gravedad. Muchos de ustedes lo que hacen es imprimir esto y para que les sirva como una guía al momento de hacer la dosificación de forma correcta. ¿Quiénes más son los encargados de poder ayudar a dosificar o capacitar? Son los personales de salud de esta área. Determinación del peso de hipoclorito de calcio para la cloración del agua. Primero, pesar el hipoclorito de calcio al 70%. Ponerse adecuadamente los CPPs, cerrar las válvulas de ingreso. Bueno, eso ya lo vimos anteriormente. Abrir el grifo multiuso y llenar el agua en un balde de 20 litros, vaciar el hipoclorito del calcio y disolverlo por 10 minutos y dejar reposar por 30 minutos aproximadamente. Abrir la válvula de paso para llenar el tanque de cloración hasta la mitad. Vaciar la solución madre en un tanque de cloración. Luego terminar de llenar el tanque de cloración para finalmente medir el caudal de goteo. Calibrar el caudal de goteo con la válvula calibradora y realizar las mediciones hasta conseguir el caudal de goteo calculado. Tener en cuenta siempre que la cantidad va a estar en referencia al tipo de sistema de cloración. Cerrar el grifo medidor y abrir al máximo la válvula de paso y ponernos en marcha la cloración del sistema de agua potable. Ya. Dentro de los comparadores de cloro residual vamos a encontrar al de disco y al cloro libre residual de pH, ¿no? Que va a servir para medir la cantidad de cloro a poder utilizar, ¿no? Protección de rango corto. La primera son las pastillas DPD1 para 5 mililitros y 10 mililitros. Digital o con fotómetro. Lo que viene a hacer esto, viene a ser un medidor de pH, de cloro libre y de cloro total. Viene a ser con un maletín, tiene un fotómetro. El medidor de cloro libre digital también está acá. Tenemos también el espectrofotómetro portátil de R1900, el medidor de cloro. Dentro de los medidores de pH tenemos los siguientes. Sí, este es, perdón, discúlpeme. El de aquí viene a ser el papel tornasol, que sirve para medir la cantidad, si un agua es ácido o es alcalino o es neutro. Llegar con agua a los tubos de ensayo hasta la marca indicada. Colocar un tubo de ensayo en el primer agujero. Adherir la pastilla a la otra muestra y colocar el tubo en el segundo agujero. Girar el disco y comparar el color para lecturar el resultado. Comparador de disco. Esto es el tipo de modelo. En este tenemos el Hatch CN66FA. Y las pastillas para 10 mililitros o sachets DP1 para 5 mililitros o 10, ¿no? Y el otro también es el tablero cartón blanco.
Antes de realizar el análisis, el inspector deberá verificar que cuenta con todo el material necesario para realizar el análisis antes de iniciarlo, verificar que el grifo esté limpio exteriormente, abrirlo completamente y dejar correr el agua por unos 15 segundos. Enjuagar enérgicamente 3 veces los 2 tubos de plástico y sus tapas con el agua que se va a muestrear. Tomar la muestra solo hasta la marca de 10 mililitros en la segunda marca inferior y en ambos tubos de ensayo. Consejos generales para abrir los sachets de reactivo DP1, proceda al siguiente modo. Golpee ligeramente la parte inferior del sachet contra una superficie dura, tire de la línea de puntos para abrir, abre el sachet y presione sobre los laterales, la misma hasta que se forme un pico. Vierta con cuidado que todo el contenido que vierta en la muestra. Para adicionar el reactivo DPD1 en pastilla, deberá abrir la envoltura cuidando de no tocar la pastilla con los dedos, sino que ingrese directamente a la muestra. Si usas DPD1 en pastilla, el volumen de la muestra será de 10 mililitros, es decir, hasta la segunda marca desde el fondo del tubo. No deje transcurrir más de 1 minuto entre la adición del reactivo DP1 y la lectura del cloro residual libre. Comprobar la validez del reactivo con cada nuevo lote. Enjuague los tubos con el agua a analizar. Se utilizará el reactivo DPD1 en sachet para 5 mililitros. Llenar los 2 tubos solo hasta la marca de 5 mililitros, que es la primera desde la base del tubo, ¿no? Que es la que nosotros vamos a ver aquí, ¿no? Solamente hasta acá. Secar los tubos con papel tsue y colocar uno de ellos blanco en el orificio de la izquierda de la parte superior del comparador de cloro. Abrir con cuidado el sachet DPD1 para que todo el reactivo sea utilizado y que no entre en contacto con la piel de la mano. En caso de usar DPD1 en pastillas, el volumen a utilizar será de 10 mililitros. Abrir el blister con cuidado de que no se caiga la pastilla y que no entre en contacto con la piel de la mano. Agitar para que se disuelva el reactivo luego de colocar el tubo en el orificio de la derecha de la parte superior del comparador. Colocar el disco del comparador en la marca del 0, ¿sí? Para iniciar con la lectura. Mover el disco hasta lograr que el color de ambas ventanas sea el mismo. Acá tenemos ejemplo 1 y ejemplo 2, donde se lee que en la ventana de escala el valor de cloro residual libre en miligramos por litro para el caso del ejemplo 1, ¿no? Y en el caso del ejemplo 2 marca 0.1 miligramos por litro. Enjuague debidamente después del uso y anote los resultados en el cuaderno de registro de cloro residual. Un pH apto para consumo humano es aquel que se va a encontrar de 0.5 a 1. Con deficiencia de cloro va a ser desde el 0.0 al 0.4. Y con exceso de cloro vamos a encontrar desde el 1.1 hasta el 1.5. Estas son la selección de puntos de monitoreo. Los primeros habíamos dicho que son en los tanques, ¿no? Selección de puntos de monitoreo en el sistema de agua potable para lectura de cloro residual. Se hace en el mismo tanque, se hace en la conexión domiciliarias, en las cámaras rompepresión y en las líneas de salida. Este registro de cloración se anota también en una matriz o en una tabla que nosotros ya contenemos. Muy bien, hasta aquí hemos concluido. Muy bien, licenciada Vania, hemos terminado. Miguel, esto hay que ver también las evaluaciones que se les va a tomar, ir formulándolo, ¿no? Hay que ver eso para poder irles dejando. ¿Vale? Ya, perfecto, no hay problema. Sí. Ya, entonces
Estaríamos coordinando para mañana. Sí, perfecto. Ok, que tengan muy buena tarde. Ya. Chicos, regístrense, por favor, no se olviden de registrarse antes de salir.